El motivo de estar hoy aquí es para hacerles una invitación para mañana, cuando nosotros los venezolanos y todos los que son devotos de José Gregorio Hernández, sabemos que mañana van a ser canonizados estos dos santos, que para nosotros, bueno, te puedes imaginar el embargo que tenemos de alegría y de emoción de saber esto. Por fin llegó ese día que tanto anhelábamos. ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? Pues mañana es el día. Y la celebración la vamos a hacer aquí en la iglesia a las 10:30 de la mañana, ¿verdad? La misa comienza a las 6:30 de la mañana y están todos cordialmente invitados. La misa va a ser celebrada junto con nuestro sacerdote, que es el padre Joseph, y va a estar también el vicario, el padre Andrés. ¿Okay? Así que invitamos a todo el pueblo de Aruba, a todos los devotos, y en especial a la colonia venezolana, para que haga acto de presencia para la celebración de esta canonización de estos dos santos que se elevan mañana al cielo, que es el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Así que mañana aquí en la Parroquia Virgen de Fátima los esperamos a todos. Gracias por esta oportunidad que me das para que el pueblo de Aruba se entere de la emoción que sentimos nosotros los venezolanos de esta gran noticia, mejor dicho, de esta gran. Y ahorita en estos momentos que Venezuela necesita de tanto fervor, de tanta oración, bueno, espero que contar con muchos, pero muchos venezolanos, que mañana la iglesia sea chiquita para recibir a todos los que quieran venir, serán bienvenidos todos. Todos cabemos. Hay un lugarcito para todos. El llamado a esta invitación es para el pueblo en general, a esta gran celebración, con respeto a todas las nacionalidades de los venezolanos, para la canonización de nuestros dos beatos, y que mañana serán elevados a los altares de los cielos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. La invitación es para mañana en la Parroquia Virgen de Fátima, para hacer acto de presencia, muy especialmente la colonia venezolana, que necesitamos tanto de oración y estar más unidos que nunca, y las bendiciones que vendrán a partir de mañana para nuestra amada Venezuela. Los espero todos por aquí en la Virgen de Fátima, junto con la señora Olga, que es parte de todo este fervor y de esperanza que nos ha dado durante todos estos años también, ella encargada aquí en la parroquia, y queremos hacer esa invitación a todo el pueblo venezolano, ¿verdad? Toda la colonia venezolana aquí radicada en Aruba, y a todo el pueblo en general. Eso quiere decir dominicanos, ecuatorianos, peruanos, todas las nacionalidades posibles que vengan a acompañarnos para esa gran celebración que tenemos mañana.